SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Este año, en 2025, el 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral, ambos gobiernos hemos adoptado un nuevo plan de acción para seguir impulsando durante los próximos años nuestra colaboración bilateral y dotar... Empieza el Abierto y empieza con este sonido que nos llega en directo desde Pekín, la comparecencia ahora mismo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de haberse reunido por espacio de más de 3 horas, nos decía nuestro enviado especial, con Xi Jinping, con el presidente chino, en mitad de la encrucijada en la que ha metido Donald Trump al mundo con su guerra arancelaria y después de que el secretario del Comercio de Estados Unidos dijera que acercarse a China precisamente ahora era tanto como querer cortarse el cuello. Es lo que vamos a escuchar ahora con esta comparecencia, que vamos a escuchar por lo menos la parte más interesante, sustantiva de lo que diga Pedro Sánchez y que compartiremos en análisis con Mariola Urrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nacho Corredor. Buen día. Y Víctor Lapuente. Hola, Víctor. Muy buenos días. Este es el sonido en directo de la comparecencia de Sánchez ahora mismo. Entre nuestros dos países. Este es el primero de los objetivos. El segundo ha sido reforzar y equilibrar la relación económica y comercial entre España y China. Desde el Gobierno de España hemos siempre sido claros, queremos seguir desarrollando nuestras relaciones comerciales y de inversión con China sobre la base del equilibrio, de la reciprocidad y de unas condiciones de competencia equitativas y transparentes para ambas partes. Es verdad que en el lenguaje diplomático hay que ser siempre muy cauteloso y hay que ir leyendo entre líneas. Y cualquier referencia que en cualquier otro contexto nos hubiera parecido de lo más obvio, hoy cobran, sin embargo, otro cariz. Y cada vez que Pedro Sánchez está diciendo aquí lo que se esperaría después de cualquier encuentro bilateral, cuando dos mandatarios se reúnen, que es que han ido a reforzar sus relaciones, eso, justo en este contexto en el que estamos, tiene ahora un sentido político distinto, desde luego tiene más alcance. Allí en la embajada española en Pekín, donde está compareciendo ahora el jefe del gobierno español, está Guillermo Lerma. Hola, Guille. Hola de nuevo, Sastre. Recordemos el contexto, viene después de que ya Sánchez haya hablado también Xi Jinping de la necesidad de reforzar relaciones antes de su encuentro. Sí, han estado durante casi 3 horas reunidos en el Palacio Presidencial aquí en Pekín, el presidente del gobierno, la delegación española y la delegación china con el presidente Xi Jinping. Por ahora el jefe del Ejecutivo español está reiterando esos objetivos de esta gira que le ha traído a China, antes a Vietnam. Está asegurando que el objetivo es reforzar esos lazos diplomáticos, políticos y culturales, pero también está entrando ahora a equilibrar esa balanza comercial. Sánchez ha apostado por seguir fortaleciendo los intercambios con China, pero dice que tiene que hacerse de forma justa y equilibrada porque, como venimos contando durante estos días, está desequilibrada esa relación comercial entre China y España. Ha habido durante las primeras palabras de ese encuentro entre Sánchez y Xi Jinping alguna declaración más relevante sobre el momento político en el que se produce este encuentro. Xi Jinping ha expresado la voluntad de fortalecer esos lazos diplomáticos con España. Ha dicho, es la frase que venimos destacando desde esta mañana, que cuanto más turbulenta sea la situación internacional, más importante será tener buenas relaciones con España. Y Sánchez ha hablado de promover ese acercamiento a China y ha hablado de China como un socio de la Unión Europea. Está haciendo una primera intervención el presidente del gobierno, después vendrán las preguntas. Si te parece, Sastre, escuchamos sonido en directo desde la Embajada de España en Pekín. La competitividad de ambos países. Y creo además que España cuenta con una industria muy robusta y competitiva, tanto desde el punto de vista del sector de la automoción como desde el punto de vista de sus componentes. Reconociendo que, y esto ha sido objeto también, lógicamente, de la conversación, que tanto España como Europa tenemos un importante déficit comercial con China, que hay que trabajar por subsanar y que no debemos dejar que las tensiones comerciales se interpongan al potencial crecimiento de nuestra relación entre China y España y entre China
y la Unión Europea. El potencial crecimiento de la relación entre China y la Unión Europea, está diciendo Pedro Sánchez, el primer ministro europeo que visita China en este contexto. Iremos volviendo ahora a Pekín, sobre todo en la medida en la que Pedro Sánchez responda a esas palabras del secretario del Comercio advirtiendo de las consecuencias que puede tener desde el punto de vista de Washington que la Unión Europea, o España en este caso, en la medida que es el presidente español, se acerque a China. Pero decía Mariola que es un momento en el que todo lo obvio ha dejado de serlo. Así que vamos todos ya sin necesidad de poner esa lupa que ponemos siempre a estos mensajes, porque todo salta bastante a la vista. Y sin embargo hay matices en los que hay que insistir y vale la pena detenerse para enfatizar, ¿no? Yo quiero apelar a esa idea de equilibrar, no solo reforzar las relaciones entre España o la Unión Europea y China, que es una necesidad, que es una oportunidad, el nuevo contexto que ha generado el presidente Trump con sus decisiones, sino también en esa idea de equilibrar las relaciones. Y equilibrar, porque lo decía ahora, ya se planteaba en la crónica, ¿no? Están muy desequilibradas. La pregunta es cómo y a qué precio se reequilibra estas relaciones. Hay otro dato que no puede pasar desapercibido. 3 horas de conversación entre el presidente de China y el presidente del Gobierno de España no es cuestión menor, es mucho tiempo dedicado a un país que, bueno, España es un país pequeño, pero es verdad que esta visita no deja de ser también una especie de adelanto de lo que puede ser ese refuerzo también y reequilibrio de las relaciones de la Unión Europea con China. Por lo tanto, para mí la incógnita es eso, cómo y a qué precio se van a reequilibrar estas relaciones, porque esto no es menor. China es muy diplomática, es suave en las formas, pero es muy asertiva en la defensa de los intereses. Y a China ahora se le abren algunos problemas muy serios. ¿Dónde va a colocar todos esos productos que hasta ahora colocaba en el mercado americano y ahora no los va a poder colocar en el mercado americano? Y ahí hay un desafío para nosotros del que nos tenemos que proteger también. Víctor. Pues Mariola lo ha dicho muy bien, 3 horas de conversación entre los dos líderes es algo muy notable, ¿no? 3 horas con Xi Jinping en la tercera visita en 3 años de Sánchez a China, ¿no? Que es el país más visitado por nuestro presidente fuera de Europa. Y algunos se extrañan, algunos del Partido Popular se quejan de eso, pero claro, ¿qué país va a visitar? ¿Debería visitar nuestro presidente fuera de Europa? ¿Las islas Heard y McDonald en la Antártida? No, seguramente China, es necesario ir. Y no creo que sea cortarse su propia garganta, como has recordado antes, José Luis, que ha dicho el secretario del Tesoro de Estados Unidos, porque si eso es cortarse la garganta, ¿cómo definimos la política de Trump? ¿Qué es eso? El Partido Popular considera que esto tensiona las relaciones de Europa con Estados Unidos, pero de nuevo, ¿cómo se tensionan las relaciones? ¿Con una visita o poniendo aranceles? ¿No? Pues permíteme, porque creo que le están preguntando en este momento a Sánchez por esta reacción de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, esta segunda pregunta era sobre su mujer. Y respecto a las otras 2 preguntas... Y esta sobre Estados Unidos. A ver, le diré. La política exterior de España no va contra nadie. Va a favor del entendimiento entre países, de la defensa del orden multilateral y del libre comercio. Lo decía antes en mi exposición. En el año 2023 celebramos el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España. Este año estamos celebrando el 20 aniversario de nuestras relaciones a nivel de estrategia integral entre España y China. Para ello hemos aprobado además un plan de acción conjunto durante los próximos años y además este año se está celebrando el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y China. Es decir, la política exterior de España es una política coherente y consecuente con lo que han hecho otras administraciones a nivel estatal y, por supuesto, también dándoles prolongación con actores tan importantes para resolver muchos de los desafíos globales que tenemos y que afectan a nuestros ciudadanos, como es China. En todo caso, le diré, y además lo creo, lo he dicho firmemente, España es un actor activo en la construcción de ese vínculo transatlántico con un socio histórico como es Estados Unidos. Queremos contribuir a esa relación positiva entre la Unión Europea y Estados Unidos, que creo que ha sido mutuamente beneficiosa, y al mismo tiempo creemos necesario el seguir avanzando
en el establecimiento de unas relaciones sólidas entre China y la Unión Europea y también entre China y España. Y sobre la última de las cuestiones, mire, yo no voy a entrar en las relaciones bilaterales entre otros dos países, Estados Unidos y China. Yo soy el presidente del Gobierno de España, de un país europeo, y lo que sí que les puedo garantizar es que España y Europa tenemos y defendemos los mismos intereses, los mismos valores y los mismos principios. Y esos intereses, principios y valores tienen todo que ver con el entendimiento, con el diálogo, con el respeto al orden multilateral y con el establecimiento de unas reglas claras cuando hablamos del comercio internacional. Pues hemos escuchado en directo a las 9 menos 20 la respuesta de Pedro Sánchez, que sirve tanto para Estados Unidos, pero que incorpora implícito un mensaje al Partido Popular, cuando dice que la posición, la relación internacional de España no va contra nadie, que quiere seguir afianzando la relación con un socio histórico como los Estados Unidos, sin cerrarse la puerta a estrechar los lazos con otro socio como China, y el mensaje que iba incorporado al Partido Popular es que lo que estamos haciendo, dice Sánchez, es coherente y consecuente con lo que han hecho otras administraciones, en referencia, sin citarlo, a lo que hizo la administración, por ejemplo, de Mariano Rajoy. ¿Le siguen preguntando al presidente del Gobierno? Los viajes también son símbolos. Meloni la semana que viene va a Washington, usted está aquí. ¿Cree que este viaje puede complicar las relaciones con Estados Unidos, que puede tomarlo, como dijo el otro día el secretario de Estado? Y por último, ¿hasta qué punto cree que la situación internacional puede cambiar, la dinámica de la política española? Bueno, respecto a la primera de las preguntas, creo que este año, el año 2025, estamos celebrando el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y China. Se va a celebrar una cumbre entre China y la Unión Europea. Y estamos celebrando el 20 aniversario de las relaciones estratégicas con carácter integral entre España y China. Con esto lo que quiero decir es que ponemos el énfasis en lo que creo que es positivo, esa agenda positiva a la cual antes hacía referencia en mi primera intervención. Y eso no es óbice para seguir construyendo la mejor de las relaciones con otras partes del mundo. Creo que además en el statement ayer de la presidenta de la Comisión Europea fue claro, hay que seguir trabajando en el mercado único, en el mercado interior de la Unión Europea, y hay que seguir tejiendo alianzas con otros bloques regionales y con otros bloques comerciales. Por tanto, tanto desde el punto de vista bilateral como presidente del Gobierno del país, que tiene su propia política exterior, pero también como un miembro activo, y yo creo que también con peso dentro de la Unión Europea, pues ponemos el énfasis en lo que creo que es ahora mismo necesario para continuar construyendo una agenda positiva entre España y China. Por tanto, no veo más allá de lo que he dicho antes en mi primera respuesta a una de las preguntas de su compañera. España y la Unión Europea defendemos los mismos principios, los mismos valores y los mismos intereses. Y la política exterior de España no va contra nadie, al contrario, va en favor del multilateralismo, del entendimiento entre naciones y también, lógicamente, de un comercio basado en reglas claras que beneficien la prosperidad compartida de todas las naciones. Finalmente, bueno, he vuelto a decir, 50 años, 20 años, una política coherente, la política exterior de España, con otras administraciones de otro signo político, y en relación con la dinámica nacional, pues mire, yo creo que estando aquí en Pekín, pues me parece un poco, inadecuado. Responderé a esa pregunta en el plano nacional cuando esté en España, pero sí que creo que en este momento a todos, incluido el Gobierno de España, o mejor dicho, empezando por el Gobierno de España, lo que nos conviene es anteponer el interés general, tener altura de Estado y una mirada larga de cuáles son las respuestas que tenemos que dar a desafíos extraordinarios, formidables, como es este giro copernicano que se está dando en la política comercial y sus implicaciones geopolíticas, que las tiene, como ustedes están subrayando. Ahora volveremos a Pekín, pero yo creo que en estos 10 primeros minutos de la comparecencia de Abierto, que coincidió con la comparecencia de Sánchez, hemos escuchado lo más sustantivo del mensaje político del presidente del Gobierno después de estar 3 horas reunido en Pekín con Xi Jinping. Voy a hacer una cosa, voy a hacer la pausa ahora y luego vamos ordenando los elementos que hay de última hora, porque hay también comunicado del Gobierno chino. El Abierto.
SER Podcast. Mariola Urrea, Nacho Corredor y Víctor Lapuente. Y ahora vamos a comentar, analizar estas primeras palabras que hemos podido escuchar del presidente del Gobierno, pero antes, por tener todos los elementos sobre la mesa, Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Decía que hay ya también un comunicado del Gobierno chino después de este encuentro. Exacto, es la lectura del presidente Xi Jinping que estamos conociendo ahora mismo a través de la información que sirve la agencia estatal china. El mensaje del líder asiático después de su encuentro con Sánchez es que China y Europa deben mantener su alianza y una cooperación abierta, que ambos deben cumplir con sus responsabilidades internacionales, mantener el entorno comercial internacional tal y como está ahora, defender sus reglas, dice, y resistir conjuntamente la intimidación unilateral, dice Xi Jinping, en clara referencia a esos aranceles de Donald Trump. Sobre ellos, el presidente chino reitera que en una guerra arancelaria nadie gana, que oponerse al mundo significa aislarse, y añade que a más turbulencias, más importante son las buenas relaciones con España. No te desconectes, Pablo, que luego te pregunto por la posición de Estados Unidos y si hay algún último giro de Donald Trump. Ahora vuelvo contigo. Aquí nos quedamos. Víctor, que retomo contigo, que te interrumpí. Pues bueno, yo en la defensa de este viaje a China, y sin que sirva de precedente, voy a ser más sanchista que el propio Sánchez. Yo creo que lo voy a defender ¿Qué porque te pasa, creo que... Víctor? Sí, viernes. No sé qué ocurrió, el desayuno quizás. Pero yo creo que tras la guerra de aranceles desatada por Trump, es legítimo que el Partido Popular abogue por cancelar este viaje a China, pero yo creo que todo lo contrario. La crisis mundial hace más, no menos necesario este viaje, porque yo creo que a mi gobierno al menos le pido que se adapte a los cambios de la situación internacional. Y lo que hemos visto estos días es un cambio muy importante. China sigue siendo, yo creo, que un rival sistémico de Europa, pero ahora es un socio coyuntural por estos aranceles de Trump, y Estados Unidos a la inversa es un socio sistémico de Europa, pero ahora con Trump es un rival coyuntural, ¿no? Y estamos más cerca del modelo americano de manera estructural. Somos una democracia capitalista, no como China, pero América se está alejando, no somos nosotros los que nos alejamos. Y en segundo lugar, creo que ir a China no es arrodillarse ante el dictador, sino defender tus intereses. Yo creo que hay que colaborar con China, pero también enfrentarse cuando creemos que no se está actuando de acuerdo a cómo se debería actuar. ¿Tienen las empresas españolas la misma capacidad para penetrar el mercado chino que las chinas el español? Pues no siempre. Entonces hay que intentar asegurarse que el terreno de juego está equilibrado. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos que, no sé, los exportadores de carne porcina española pues pueden competir de manera equitativa y transparente, utilizando los dos adjetivos que ha usado ahora el presidente Sánchez? Pues bueno, podemos poner aranceles. Yo creo que España no lo puede hacer. Y yo creo que es mucho más fructífero este tipo de negociaciones. Y España tiene dos cosas en común con la China de Xi Jinping, a pesar de las muchas diferencias, e insisto, es un régimen autoritario y es un rival sistémico de Europa. Pero en estos momentos tenemos un interés común en los dos, en defender la vigencia de los dos últimos guardianes del planeta, por decirlo de alguna manera, en política, que es Naciones Unidas, y en economía, que es la Organización Mundial del Comercio. Obviamente no son instituciones eficientes, no son suficientes para lidiar con los problemas que tenemos, pero sí son necesarias y hay que mejorarlas, no desmantelarlas como pretende Trump. Y en segundo lugar tenemos un método común, el diálogo, no la confrontación, la zanahoria, no el palo, que es lo que está utilizando Estados Unidos. Y por eso yo creo que estas dos cuestiones hacen necesario este acercamiento puntual, sabiendo las diferencias estructurales que tenemos con China. Citabas ahora la referencia que hace el propio Pedro Sánchez cuando ha pedido altura de miras. Le preguntan por la posición, por la reivindicación que ha hecho el Partido Popular, que pedía que se suspendiera este viaje previsto desde hace semanas. Así lo decía la portavoz popular Esther Muñoz. Este viaje llega en el peor momento posible. Es verdad que lo tenía ya predispuesto, pero tendría que haberlo cancelado. Es evidente que llega en el peor momento posible, que esto altera las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y también dentro de la propia Unión Europea. Nuestros socios europeos no ven con buenos ojos este acercamiento a China, que está intentando liderar Pedro Sánchez él solo, sin coordinar con nadie. No llega a ser el tono de Díaz Ayuso, que hablaba de rendición al comunismo chino, pero iba al menos en esa línea. Nacho. Decía Mark Carney, que es el nuevo primer ministro liberal de Canadá, norteamericano, hace unos días, que la economía global es fundamentalmente diferente hoy de cómo fue ayer, que el sistema de comercio global nacido tras la Segunda Guerra Mundial se acabó, que el periodo de 80 años en los que Estados Unidos asumió el liderazgo mundial se acabó, y concluía diciendo: es una tragedia, pero también es la nueva realidad. El 70% de los españoles están preocupados por las consecuencias para nuestras empresas y para nuestra economía de la política de Trump. En el caso de los votantes del Partido Popular, según la encuesta de Cluster 17, el 77%
de sus votantes, el 81% en el caso de los votantes del Partido Socialista. Parece responsable que cuando el líder institucional de un mercado quiere imponer una política arancelaria en contra de la libre circulación de bienes, para que, en fin, pues nuestros agricultores puedan exportar a ese mercado aquello que producen, el líder institucional de nuestro mercado, de nuestro país, intente visualizar qué otras alternativas hay para que si Estados Unidos decide irse, nos importe menos de lo que nos pudiera haber importado hace un mes. Y en ese sentido recomiendo también la entrevista que el embajador chino en España dio el lunes en el diario El Mundo, porque creo que revela algunas de las cosas que están ocurriendo. España ha tenido una posición que no es nueva de estas últimas horas en relación a el tipo de interlocución que debe establecerse con Asia y en particular con China. Cuando, por ejemplo, dio la orden de oponerse a la instauración de aranceles a vehículos eléctricos chinos hace tan solo unos meses, cosa que, por cierto, es coherente con la crítica que hay en estos momentos del resto del mundo hacia lo que está haciendo Trump. Y no debe sorprenderse tampoco mucho Estados Unidos, ¿no? Cuando han ido alguna comisaria europea a ser recibida por el gobierno de los Estados Unidos y se ha quedado literalmente esperando ser recibida. España tiene la oportunidad en aquello que decía el primer ministro canadiense del nuevo orden internacional, de tener una interlocución privilegiada con Latinoamérica, de ahí las nuevas alianzas comerciales de la Unión Europea a través del Mercosur con ese continente, con Oriente Medio, porque no ha pasado inadvertida en Oriente Medio la posición de nuestro país respecto al reconocimiento del Estado de Palestina. Y desde luego, por mucho que no se explicite y por mucho que se contradiga, hoy Sánchez no está actuando de forma unilateral en relación a la Comisión Europea, porque el mercado que abre China al resto de europeos es algo que no solo interesa a España, no solo interesa a Sánchez, sino que interesa al conjunto de Europa. La visita de España a China obviamente era una visita que estaba preparada. La coyuntura en la que se ha celebrado hace que cobre esta magnitud de la que estamos hablando hoy. El propio comunicado que acabamos de conocer de China ya hace mención a Europa, por lo tanto es verdad que España ha acabado, por circunstancias coyunturales, ha acabado siendo un poco la avanzadilla de la Unión Europea en este viaje a China y ha cobrado una significación internacional mucho más, relevante de lo que hubiera tenido este viaje en otro contexto, ¿no? Y quizá eso, coloca a España en una buena posición, con algún riesgo de algún coletazo que pueda representar alguna medida de Estados Unidos. Pero quiero volver un poco a lo que ha ocurrido esta semana para entender un poquito dónde estamos, a mi modo de ver, ¿no? Yo creo que poner aranceles, quitar aranceles durante un periodo de 90 días, subirlos de manera exagerada a China, pretende el presidente de los Estados Unidos visualizar un mundo bipolar en el que Estados Unidos dialoga, se enfrenta, al final se sienta seguramente a una mesa de negociación con su alter ego y se reparte en el mundo. Y quita a cualquier otro elemento que le pudiera molestar, incluida la Unión Europea. Mi modo de analizar lo que está ocurriendo estos días es así. La presencia de España en China, este viaje que no deja de ser abanderado de la Unión Europea, rompe un poco esta estrategia política. El mundo no te lo vas a repartir tú, Donald Trump, única y exclusivamente con China, sino que en esa mesa de negociación también quiere tener un papel relevante la Unión Europea, con todas las debilidades que la Unión Europea tiene. ¿Cómo ganamos posición? Bueno, pues acercándonos al rival, obviamente, al alter ego de Estados Unidos, con todas las precauciones y con todas las prevenciones. Es decir, China no es un amigo fácil de gestionar. China tiene claramente definido su estrategia, no de hoy para mañana, de hoy para muchísimos años. Eso lo hace previsible. Y se va a relacionar con cada uno de nosotros en términos de ventaja. ¿Qué gano yo para mis intereses? Aunque en una primera fase esté dispuesto a perder algo. Cuidado con esta diplomacia de seda china,
que no es fácil de gestionar. Con esto ahora te escuchaba y recordaba los mensajes, aquel affair del Signal, el chat en el que se veía, entre otras cosas, el desprecio con el de J.D. Vance, el vicepresidente, hablaba de los europeos, decía algo así como otra vez tenemos que salir a rescatarlos y a salir en su defensa. En este abierto de viernes que significan vacaciones para tantísima gente y que compartimos con Mariola Urrea, con Nacho Corredor y con Víctor Lapuente, por ir poniendo los elementos en su sitio y reordenar una mañana que hemos tenido con novedades, con ese comunicado de Pekín y también esa comparecencia de Pedro Sánchez antes de que ya vaya recogiendo la delegación española que está todavía en la Embajada Española en Pekín. Vamos, Guille, si te parece, a situar cuál ha sido el mensaje político central de esa comparecencia del presidente del Gobierno. Pues lo que ha hecho Sánchez Sastre sobre todo es responder a esa advertencia de la administración Trump por boca del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que esta semana dijo que alinearse con China sería un error, sería como cortarse el cuello. El presidente no ha querido confrontar con la administración Trump, aunque ha insistido en que su intención es profundizar en las relaciones entre ambos países, entre España y China. Sí que ha defendido el jefe del Ejecutivo que es coherente y posible mantener los lazos con Washington a la vez que se fortalecen las relaciones con Pekín. Le he trasladado al presidente Xi, como he dicho también en otras ocasiones, públicamente ante los medios de comunicación, que las guerras comerciales no son buenas, no gana nadie y que probablemente no, estoy seguro, el mundo necesita que tanto China como Estados Unidos hablen. Esa era la referencia que hacía el presidente del Gobierno al conflicto, a la escalada de la tensión entre Estados Unidos y China. El presidente no ha querido entrar a valorar la relación entre las dos potencias, pero sí ha hecho ese llamamiento al diálogo entre ambos países. Sánchez, que frente a las críticas del PP, que ha cuestionado la oportunidad del viaje, diciendo que ponía en una situación complicada incluso la posición de la Unión Europea, ha dejado claro el presidente que esta visita se hace en coordinación con la Comisión, que ha hablado con su presidenta, con Ursula von der Leyen, como ha dicho, cada vez que viene a visitar un país importante como es China. La política exterior, ha resumido Sánchez, de España no va contra nadie, eso es lo que ha querido dejar claro, a la vez que ha insistido en la intención de fortalecer los lazos con Pekín. Por cierto, Sastre, que el presidente ha anunciado acuerdos en materia económica, acuerdos con China, por ejemplo, para favorecer la exportación de la carne de porcino. Este era un conflicto que está abierto con Pekín y que la delegación española tenía intención de abordar en su encuentro con Xi Jinping. Ha defendido también el presidente la necesidad de que la relación comercial entre China y España sea más equilibrada. Buen viaje de vuelta, Guille. Hasta luego. El IBEX 35 ha abierto hace 10 minutos, subiendo medio punto. El promedio de las bolsas europeas está abriendo también al alza, en verde, en el torno al 1%, aunque hemos visto esta madrugada que las bolsas asiáticas caían, siguiendo la estela de lo que pasó ayer en Wall Street. Y esa es la respuesta del mundo económico, por lo menos de la bolsa, de los mercados, a esta tregua parcial que ha dado Donald Trump. Pablo Morán, vuelvo contigo porque esta respuesta de los mercados lo que significa es que no acaban de fiarse de Donald Trump a pesar de una tregua que él defiende, que niega que sea lo que en realidad es, que es una rectificación, y dice, ya nos previene Donald Trump de que esto va a tener un precio de transición, llegó a decir. Bueno, es que la Casa Blanca en su conjunto sigue esforzándose por vender, Sastre, el relato triunfal de ese giro de Trump. Este jueves, un día después de su sorpresa arancelaria, el presidente abrió la reunión de su gobierno a la prensa para presumir ante las cámaras de lo bien que van las cosas. Y lo hermoso, dijo textualmente, que será todo cuando su plan de los aranceles se complete. Pero hasta entonces... Again, there'll be a transition cost and hasta entonces habrá efectivamente que encajar costes y problemas de una transición como esta, admite Trump. El único atisbo de realismo en su discurso, que sigue confiando en que también llegarán a un acuerdo con China, aunque de momento el pulso con Pekín no haga más que escalar. El marcador de aranceles bilateral está hoy en 145% a China
84% para Estados Unidos. Y la incertidumbre sobre el impacto de esta guerra no solo la perciben los inversores de Wall Street. También sectores como la agrícola y en particular el de la soja, porque la mitad de la producción se va a China y el sector lo advertía ayer en la CNN, de que van a reclamar a Trump que les tengan en cuenta. Todo esto mientras los demócratas, Sastre, exigen también que se investigue el posible uso de información privilegiada en las bolsas por ese mensaje que lanzó Trump en redes en el que animaba a comprar en los mercados. El senador demócrata Dan Schiff pregunta quiénes sabían lo que iba a hacer Trump y lo aprovecharon para ganar dinero en la bolsa. Otra reconocida demócrata, la exsecretaria del Tesoro Janet Yellen, ha opinado sobre todo esto, lo que está pasando. This is the worst self-inflicted wound. Para ella, estamos asistiendo a la peor herida autoinfligida que una administración inflige a una economía que funciona bien. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Pues no parece que esto vaya a cerrar, Víctor, el paréntesis. Lo que sí que nos confirma es que el nuevo orden mundial es este desorden en el que nos mete Donald Trump. Pues sí, los mercados están histéricos, como ha dicho Pablo, con subidas y bajadas, y la mala señal es precisamente eso, la volatilidad, ¿no? De que se percibe que hay una gran desconfianza, los mercados quieren confianza, alguien ha definido la confianza como la moneda más valiosa del mundo, y por eso yo creo que en Europa, si queremos no beneficiarnos, pero como mínimo no salir muy perjudicados, deberíamos actuar de manera que transmitamos esa confianza. Desde la semana pasada asistimos a un juego del gallina a nivel planetario, algo que no hemos visto nunca, con Estados Unidos retando a todos los países, pero se ha retirado en todos los casos menos con China y no se ha retractado y lo que indica además que la escalada va subiendo, ¿no? Lo estamos viendo en las políticas, vemos que China pues sigue siendo muy dura, está poniendo controles aleatorios a empresas americanas y también lo vemos en las declaraciones. El ministro de Exteriores chino ha dicho que lucharemos hasta el final y si uno mira al horizonte solo ve oportunidades para la ruptura, ¿no? Entre China y Estados Unidos y se avecina quizás el divorcio entre los dos grandes poderes económicos del mundo, que va a ser el divorcio más caro de la historia y seguramente lo acabaremos pagando todos, ¿no? ¿Cuáles son las causas de fondo de esto? Yo creo que el caso de Trump es una combinación extraña, porque por una parte es un gobernante inestable, se nos parece un Calígula, ¿no? Que nombra como cónsul a su caballo una mañana y el día siguiente cambia. Pero por otra parte es un dirigente muy tozudo, obstinado, inflexible como un celote, como el líder de una secta religiosa. En 1987 Trump escribió un anuncio que publicó en el New York Times y en otros periódicos norteamericanos donde avisó de los problemas que tenía Estados Unidos, un dólar demasiado fuerte, como ahora, un déficit comercial con el gran rival asiático del momento, que era Japón, una deuda pública elevada, también como ahora, y un gasto militar disparado. Y proponía políticas proteccionistas como las que ahora defiende. Es decir, fíjate si Trump no habrá cambiado en 40 años, ¿no? Ha cambiado de domicilio, de esposa varias veces seguramente, pero de ideas políticas no, continúa con esto. Por tanto, es muy difícil saber hasta dónde seguirá con esta lucha. Lo que está claro es que dentro de su círculo pues hay diferencias muy importantes, con Elon Musk y otros billonarios pues proponiendo un abandono de los aranceles, y otra parte de la industria americana que no hay que menospreciar y que está muy relacionada con los perdedores de la globalización, es decir, no son las grandes compañías tecnológicas, sino los grandes manufactureros que han perdido en la competición con China, y esta gente, este dinero viejo, continúa al lado de Trump y le dan apoyo. No son solo unos locos que escriben unos artículos muy raros que defienden estos aranceles, sino que también hay sus intereses económicos por detrás y que hay que seguirlos, ¿no? Porque pueden determinar que Trump continúe con estas ideas viejas de los años 80 o nazca mentalmente al siglo XXI. Yo creo que para acabar de tener un análisis completo del momento, hay que recuperar y prestar atención a algo que dijo Bill Gates hace unos días y que además, tal y como lo planteó, desde luego a la mayoría nos podría sonar bien, ¿no? Que es algo así como: no hemos nacido para trabajar. Detrás de esas afirmaciones de Bill Gates, en realidad está anticipando la construcción y transformación de nuestro sistema económico, donde las personas no vamos a tener tanto protagonismo como la tecnología, la inteligencia artificial.
Y eso es fundamental para entender qué le ha pasado a Estados Unidos y qué está haciendo ahora Estados Unidos. Estados Unidos le interesó China durante mucho tiempo y a sus empresas, mientras era un lugar donde, con una mano de obra muy barata, podían formar parte del proceso de producción de sus productos que iba a su favor. Lo que probablemente no contemplaban era que en China hicieran una asunción de toda esa inteligencia tecnológica de las empresas también americanas, y hoy China está en disposición de competir con las empresas americanas en todo el mundo. Y además de hacerlo en el elemento central que va a configurar el desarrollo económico de los próximos años, que tiene que ver con la tecnología, los algoritmos, la propia inteligencia artificial. Y ahí es ya cuando a Estados Unidos, o a una parte de Estados Unidos, la narrativa del libre mercado ya no le ha gustado tanto, porque mientras el libre mercado significaba que ellos tenían el capital, ellos tenían las empresas, ellos tenían la innovación y luego tenían la mano de obra barata en otro lugar del mundo, el libre mercado estaba muy bien. La paradoja es que hoy quien defiende la narrativa del libre mercado parece que es el Partido Comunista Chino, mientras que quien está haciendo una enmienda a la totalidad del libre mercado es el Partido Republicano. Esa es la paradoja, la contradicción y el contexto en el que hay que entender muchas de las cosas que están pasando hoy. Y lo fundamental desde la lógica española o europea es que independientemente de cómo acabe, independientemente de si vuelven los demócratas a Estados Unidos, independientemente de si J.D. Vance, del actual vicepresidente de Estados Unidos, sucede en algún momento a Trump, pase lo que pase en Estados Unidos, lo que es importante para los europeos es que la próxima vez, en la próxima ocasión, nos dé un poquito más igual. Y eso implica tener una capacidad de tomar las riendas de nuestra autonomía industrial, productiva, estratégica, mucho mayor de como la hemos construido en el último siglo. Es así, ese es el debate y ese yo creo que es el planteamiento en el que estamos, ¿no? Tomando decisiones de una manera acelerada para lograr esa soberanía que necesita la Unión Europea para prepararse en un nuevo contexto, porque sí que es verdad, y yo quiero insistir en esta idea, con independencia de cuánto dure Donald Trump en el poder y con independencia de las resistencias que plantee la sociedad o las instituciones americanas al desafío que plantea este presidente, ya nada va a volver a ser como era. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, no tenemos que esperar a que nada pase para que Donald Trump deje o no de estar en el poder. Lo que tenemos que hacer es preparar nuestra estrategia con este contexto. Y quiero volver a un elemento muy breve acerca de esos costes de transición a los que apelaba el presidente de Estados Unidos. Hay que recordarle que los costes de transición con esta política que está desarrollando es siempre para los mismos, es siempre para los que ya tenían costes de transición los desafectados por la globalización, ¿no? Porque él, mientras toma decisiones y hace él que suba o baje la bolsa cuando él quiere, él a la vez está invirtiendo, él y los suyos. Esto también, en términos democráticos, tiene un análisis. De ahí la importancia del famoso tuit de es el momento. Sin duda. Claro. Y es que están cambiando las reglas no solo de libre comercio, están cambiando las reglas democráticas. Vamos a seguir avanzando. Vamos a estar en Bruselas ahora para completar y ya cerrar este asunto, porque saben que ayer Europa decidió en correspondencia con la tregua parcial de Trump contentarse con eso y, por tanto, establecer una tregua de 90 días. Y estaremos ya en Valencia, donde hoy se va a producir una de las imágenes del día por su efecto político y por lo que tiene también de importante para que los valencianos puedan empezar a saber qué ocurrió el día 29 de octubre, que es la declaración de las dos personas imputadas de momento por la jueza de Catarrocha, que son Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Acaba de llegar ahora mismo a la Ciutat de la Justícia de Valencia Salomé Pradas, la que fue consellera de Emergencias, la primera que declarará ya como imputada ante la jueza de Catarroja. Y ahora vamos a ir de inmediato a Valencia para que nos cuenten cómo ha sido ese momento y qué se espera para que dentro de lo que pueda pasar dentro de 40 minutos en ese juzgado. Pero antes, y por completar el asunto de los aranceles, nos falta en este escenario bipolar que antes nos describía Mariola, que intenta trazar Donald Trump de solo Estados Unidos y China y qué posición tendría la Unión Europea, pues eso es lo que nos falta, la posición de la Unión Europea. Enrique García Pozo, Bruselas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que de momento, Enrique, digamos que como está haciendo Ursula von der Leyen desde el principio, es tender la mano. De momento, esto es verdad que pocos resultados ha traído, pero Bruselas apuesta por la mano izquierda, por tender la mano y suspender también 3 meses los aranceles que ya se habían aprobado, salvo con el voto en contra de Hungría.
Sí, Bruselas quiere dar una oportunidad a las negociaciones, responde a la tregua arancelaria poniendo en pausa la respuesta que ya tenía activada, congelando la puesta en marcha de esos aranceles que iban a entrar en vigor en varias fases a partir del próximo martes. La Comisión, que recibió con cierta sorpresa el anuncio de Donald Trump y tras consultar con los 27, pone el reloj en pausa y, como dices, vuelve a tender la mano a Estados Unidos. Esto es un balón de oxígeno y es una tregua que, según la presidenta von der Leyen, permitirá estabilizar la economía, aunque a la vez recuerda que la Unión Europea sigue contando con todas sus cartas, con todos los instrumentos, si no llegamos a un acuerdo que satisfaga a las partes. Los contactos entre la Comisión y los 27 están siendo permanentes. Hoy, de hecho, esta pausa va a estar encima de la mesa de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas del ECOFIN, que se reúnen a partir de esta hora en Varsovia. Allí el presidente del Eurogrupo, Pascual Donoy, a la entrada, ha resaltado que las bases económicas de la Unión son fuertes para navegar esta travesía que estamos atravesando. Hacía un llamamiento a la unidad y en la misma línea acaba de hablar el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo. Desde Europa enfrentamos esta situación, yo creo, con un punto muy positivo, que es un punto de unidad, pero a la vez no ser ingenuos, ser conscientes de que necesitamos también esa actitud proactiva por parte de Estados Unidos y, en caso de no tenerla, de no poder llegar a un acuerdo, ir avanzando también en la utilización de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Y uno de esos instrumentos, Sastre, o una de las estrategias también de Bruselas, pasa por la mirada de largo alcance, por diversificar los mercados, por entablar más acuerdos comerciales con otros países, por lanzar el mensaje de que nosotros somos el orden y la estabilidad frente al caos. De ahí las 3 llamadas de ayer entre la presidenta von der Leyen con el primer ministro de Nueva Zelanda y con el primer ministro de Canadá. Con ambos países, Bruselas tiene desde hace años tratados comerciales, y habló también con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, con quien acordó iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio. La aproximación de Europa, por tanto, a Emiratos Árabes Unidos. Bueno, desde luego, muy llamativo. También lo será escuchar qué valoraciones hacen hoy en Europa, en la capital comunitaria, de ese encuentro de Sánchez y Xi Jinping, y después de las palabras también del presidente español. Enrique, iremos hablando. Gracias. A vosotros. Las 9:26 de la mañana, las 8:26 en Canarias. Les decía que el otro foco informativo de este viernes está ya, de hecho, en Valencia, en la Ciudad de la Justicia, donde está nuestro compañero de Radio Valencia, Adrián Sánchez. Adrián, buen día. Hola, buen día. Porque acaba de llegar Salomé Pradas. Sí, ha llegado hace apenas 5 minutos a esta Ciudad de la Justicia de Valencia. A partir de las 10 está prevista su declaración ante la jueza y ha llegado aquí hace nada acompañada de su abogado. No ha querido hablar por ahora, veremos si lo hace a la salida, y ha sido una entrada con mucha tensión, ya que aquí, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, se ha concentrado un grupo de familiares que le ha pedido la dimisión y le ha abucheado. Este era el momento. ¿Cómo se encuentra? Cuidado. ¿Tiene previsto declarar, señora Pradas? ¿Apagando el presidente Macron estos días? Tengan cuidado. A ver ese micro. Gracias. ¿Cómo está? ¿Está tranquila? ¿Cómo se encuentra? Silencio por ahora de Salomé Pradas pese a las muchas preguntas que le hemos hecho los periodistas. Veremos si declara ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Dana. Los dos investigados, tanto Salomé Pradas como Emilio Argüeso, que también está hoy citado a partir de las 12:30, están acusados de posibles delitos de homicidio imprudente y de lesiones por estas 228 muertes del 29 de octubre. Hoy pueden negarse a declarar o responder solo las preguntas de sus abogados, de la jueza o de la Fiscalía. A partir de las 12:30 llega el exsecretario Emilio Argüeso. Veremos cuáles son sus primeras declaraciones ante este juzgado de instrucción de Catarroja. Este ha sido el ambiente a la llegada, el que nos describe Adrián. A las 10 está previsto que empiece el interrogatorio de la jueza, que es en la Ciudad de la Justicia. Decimos juzgado de la jueza de Catarroja. No puede hacerlo en Catarroja porque los juzgados resultaron perjudicados también por los daños de la Dana, y por eso ha trasladado el juzgado a Valencia, y por eso se está celebrando en la capital de la provincia. ¿Nos cuentas, Adrián, ante cualquier novedad? Aquí me quedo. Porque ese es el ambiente que hay ahora mismo en la Ciudad de la Justicia. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Astre. Campos, ¿cuál es la importancia que tiene lo que pueda pasar hoy? ¿Qué le puede preguntar? ¿Qué quiere averiguar la jueza de Catarroja, que hasta ahora ha estado tomando testimonio de testigos, de personal que, por ejemplo, trabajaba en el centro de emergencias? ¿Qué puede cambiar a partir de ahora? Porque parece, Miguel Ángel, que en la instrucción se acerca, si no es que estamos ya, ante algo muy parecido a la hora de la verdad.
Sí, es muy relevante, son muy relevantes las declaraciones de hoy. Son los primeros y únicos hasta la fecha imputados por esos 228 homicidios imprudentes, y es relevante porque la exconsellera Salomé Pradas tenía la responsabilidad, según la legislación valenciana, tanto de la gestión de la crisis como ostentaba el mando único de la situación de emergencia. Al contrario de lo que se ha dicho hasta la fecha, no existía un mando compartido, no había una codirección. Eso no aparece en ningún lugar de la ley. El mando en la situación 0, 1 y 2 lo tiene la Generalitat Valenciana, y como responsable del mismo, si no está el presidente de la Generalitat, tiene esa potestad, ostenta ese mando la consellera de Justicia e Interior, en este caso era Salomé Pradas. Y también tiene su cuota de responsabilidad, por supuesto, su número 2, el secretario autonómico Emilio Argüeso. Ambos declaran en el día de hoy como investigados. Está por ver que declaren, está por ver que lo hagan de forma efectiva y no solo a preguntas de su letrado, porque, bueno, está en un momento embrionario la investigación. No es muy habitual que en estas primeras comparecencias pues intenten, cuando todavía no están procesados, intenten salvarse a cualquier precio y derivar cualquier tipo de responsabilidades. Se espera que incluso Salomé Pradas base su línea de defensa a preguntas de su abogado en que no tenía suficiente información, algo que la propia jueza está demostrando que era absolutamente falso, que había escrito la jueza Nuria Ruiz Tobarra información absolutamente sobrada por parte de la Generalitat para tomar las decisiones con mucha anterioridad y haber salvado esas vidas. Y a Salomé se le puede preguntar, o se le puede intentar preguntar en el día de hoy a Salomé Pradas por qué se fue a negro esa reunión del CECOPI durante cerca de una hora, dejando tanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar como a diversos mandos operativos o a la propia delegada del Gobierno sin información durante todo ese tiempo. ¿Por qué no reaccionó ante las más de 15.000 llamadas del 112? ¿Por qué tardó tanto hasta las 5 de la tarde en convocar al CECOPI cuando la situación de alerta en toda la provincia de Valencia ya era roja a partir de las 9:41 de la mañana? Contactó con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, si en algún momento determinado hubo esos contactos, y si eso pudo retrasar tanto la reunión del CECOPI, porque Mazón mantuvo su agenda durante toda la mañana, como posteriormente el lanzamiento del mensaje del ES Alert, que se envió tarde y mal a las 8:11, cuando, según la instrucción, ya estaban prácticamente todos muertos. Iremos hablando, Campos. Gracias. Un abrazo grande. Hay tantísimas preguntas, como ahora decía Miguel Ángel Campos, que la jueza seguramente le haga a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, que veremos en qué medida responden hoy o se van guardando las respuestas para el momento en el que vaya avanzando la instrucción. Porque cada día, cada semana ha habido un avance, conocíamos algún detalle nuevo. Lo último que estamos conociendo son estos mensajes que recibió y que envió en su propio teléfono el número 2 de emergencias, Emilio Argüeso, que empezará a declarar dentro de 3 horas a las 12:30, cuando empezó a decir a las 3 menos cuarto de la tarde, en Carlet, que es un municipio que está al sur del Horta Sud, al sur de Paiporta, municipio de la comarca de la Ribera Alta, que los barrancos estaban a punto de colapsar. Fue ese WhatsApp que responde Susana Camarero, la vicepresidenta del Consell: Jope, si necesitas algo, nos dices. Todavía no eran las 3 de la tarde. La mayoría de las personas murieron en el Horta Sud, en torno a Paiporta, Alfafar, Benetússer, esa zona que tristemente se ha hecho tan conocida en toda España, entre las 7 y las 8. La alerta llegó a los teléfonos a las 8:11. Y Mazón, después de muchos vaivenes en sus versiones, dice que llegó poco antes de las 8:30 al CECOPI. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Nos contabas antes a las 8, David, que en Génova van a estar muy atentos a lo que puede decir hoy y en los días que vengan Salomé Pradas, por ver hasta qué punto puede implicar o no su declaración a Carlos Mazón, a quien el PP ha decidido sostener básicamente por una máxima, que es que Feijóo no parece que pueda echarle. En el PP quieren creer que Salomé Pradas no va a detonar hoy ninguna mina, que no va a señalar a Mazón cuando se siente ante la jueza. Es más, en Génova tienen la esperanza de que su declaración sirva para evidenciar que la Generalitat no recibió suficiente información por parte de las agencias estatales, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la EMET. En el partido en Valencia lo ven parecido, pero con matices que pueden complicar la cosa a futuro. Entienden que Pradas no señalará a su exjefe, pero lo analizan como un manejo de los tiempos, guardará cartas
novatas, avisan, tiene experiencia como jurista y si el procedimiento acaba para ella en un juicio oral, entonces el frente judicial se convertirá en un sálvese quien pueda con posibles pactos con la Fiscalía. En medio de todo esto, Mazón sigue encaramado de forma precaria al cargo, pero no se le puede echar. Así nos lo reconocen fuentes del PP en la comunidad que avisan que tratar de forzarle abriría una guerra de imprevisibles consecuencias. Todo el partido lo ve como un activo amortizado, un presidente fijo discontinuo, que no podrá repetir, nos llegan a decir, y añaden, lo único que le queda es tratar de estar callado y que parezca que lo de la reconstrucción se está haciendo bien. Pero ahí sigue, y en lontananza asoma el Congreso del Partido Popular Europeo, en el que está por ver qué papel le reservan como anfitrión. Hay que recordar que muchos de los principales dirigentes bruselenses aterrizarán a finales de este mes en Valencia. Fuentes parlamentarias del PP lamentan, Sánchez se ve obligado a prorrogar presupuestos y nosotros, contra nuestra voluntad, nos vemos obligados a prorrogar al presidente Mazón. Gracias, David. Gracias. Nacho, dicen voces del PP, un fijo discontinuo, nos vemos obligados a prorrogar a Mazón. Bueno, cada vez es más evidente que la gestión de la crisis fue negligente. Cada vez es más evidente por qué es importante generar un clima de lealtad institucional, porque es importante generar una dinámica de respeto a las instituciones, porque la ausencia de todo eso lo que lleva es a tomar malas decisiones y lo que lleva es a hacer una mala política y lo que lleva es a ir en contra de literalmente la vida de las personas. Es verdad que dentro de unos días vamos a ver algo que se ha intentado evitar que ocurriera. Es un día importante dentro de un par de semanas. Se organiza el Congreso del Partido Popular Europeo. Inicialmente estaba programado en la Comunidad Valenciana, hubo intentos de que esto fuera en Madrid para que en la lógica local nuestra no fuera vivido desde una lógica de una batalla entre Génova y el propio Mazón. Y se da la siguiente paradoja, que es que en el momento en el que los principales líderes conservadores del Partido Popular Europeo, como la propia presidenta Ursula von der Leyen, el primer ministro de Polonia o el nuevo primer ministro alemán, están con un discurso muy claro contra la extrema derecha, van a celebrar su principal cónclave en una comunidad donde el presidente de esa comunidad hoy sigue teniendo crédito político revalidado paradójicamente con la extrema derecha, ¿no? Y eso para mí sí que tiene consecuencias, ¿no? Sabíamos también hace unos días, unas horas de hecho, que en Dolors Montserrat, la líder del PP en Bruselas, es la nueva secretaria general de esta organización. Y cuento todo esto porque hay un hecho no menor que no hay que olvidar. En los últimos meses ningún comisario europeo ha ido a la Comunidad Valenciana. Ningún comisario europeo se ha reunido con Carlos Mazón. Ningún comisario europeo de los que cuando ha habido problemas similares en los últimos años, por ejemplo en Alemania, sí lo han hecho. Y sin embargo, sí que han recibido, por ejemplo, a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en Bruselas. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto que estamos viendo en la lógica de la política nacional, en cómo están intentando mirar para otro lado desde la Dirección Nacional en relación a Mazón, en relación a sus pactos, tiene derivadas, tiene consecuencias y desde luego hay un mensaje claro en estos momentos de los comisarios europeos o de la propia Ursula von der Leyen que tiene que ver con una ausencia de apoyo al responsable de una desastrosa gestión. Mariola. Todo es un disparate. Lo que ocurrió en Valencia desde el 29 de octubre hasta hoy, todo es un disparate. Hubo mala gestión de una circunstancia catastrófica que se llevó por delante más de 200 personas, el patrimonio de muchísimas más y unas heridas emocionales que solo los valencianos y valencianas podrán describir en toda su magnitud. Y ahora tenemos procesos judiciales abiertos donde la consejera responsable va a tener que dar explicaciones de por qué convocó a la reunión del CECOPI cuando lo hizo, cuando ya las evidencias eran más que suficientes para saber
que estábamos ante una catástrofe mal gestionada. ¿Por qué se escribió tarde y mal? Porque no solo es que se lanzara la alerta tarde, es que el contenido de la alerta no se correspondía con las necesidades de la alerta. ¿Por qué no se tomaban decisiones cuando había información más que suficiente y la no toma de decisiones era un coste inasumible? Era mejor haber tomado decisiones aunque hubiera equivocación en la decisión que esperar ¿a qué? A que murieran. ¿Cuántas personas más necesitaban saber que estaban muertas para poder seguir tomando decisiones? Pero es que conocer datos como que Susana Camarero responde "Jopé, si necesitas algo me dices", al segundo de emergencias cuando le dice que los barrancos están a punto de desbordarse. Esa es la respuesta que alguien ofrece cuando le dicen que los barrancos están a punto de desbordarse. ¿Jopé? Pero ¿qué es? Pero ¿ante qué estamos? O sea, Jopé, más allá de la cursilería, se responde cuando alguien te dice que llega unos minutos tardes al café al que le has convocado, pero no cuando te dicen que se está desbordando los barrancos. Entonces se coge el teléfono y no se dice "jopé", se dice "hostias, ¿qué estamos haciendo?". Con perdón de la expresión, aunque esto sea el hoy por hoy y no la ventana. En definitiva, es todo un disparate a lo que estamos asistiendo. Entonces, ojalá los juzgados puedan trabajar como lo están haciendo, en este caso concreto, con firmeza, con rigor, también con la celeridad que requiere obtener respuestas, y a partir de ahí, por las responsabilidades políticas. Mira, el Partido Popular, si quiere mantener a Mazón hasta cuando consideren pertinente, bueno, pues la ciudadanía de Valencia también tendrá mucho que decir en el momento que le convoquen a las urnas, y el resto también tenemos mucho que decir acerca de a quién mantienes a pesar de todo y en cualquier condición. Apelabas al caso de la relación con Vox. Bueno, pues es que esto ya desborda el análisis en España. Es que la situación y la relación con la ultraderecha ya estamos hablando en la lógica también de geoestrategia mundial. Bueno, pues todos y cada uno de nosotros también tendremos algo que decir en el momento pertinente. Pero verdaderamente todo es un disparate desde el 29 de octubre. Todo. Víctor. Pues sobre Mazón, como dice Mariola, todo es un disparate, ¿no? Los dirigentes del Partido Popular dicen que es un presidente fijo discontinuo, pero no eran estos los que defendían el despido libre. Seguramente la mayoría de españoles lo que preferiría es que Mazón fuera un parado de larga duración, ¿no? Y es verdad que se le da por amortizado en el Partido Popular, pero están esperando su relevo. Me cuesta entender la situación, desde luego yo creo que llevo mucho tiempo intentando entender a Mazón, el personaje, y me es imposible ante lo sucedido en la DANA, ante tu ausencia en las horas clave. Si te queda un mínimo de dignidad, dimites. Pero no solo cuesta de comprender que esto no haya sucedido, sino que es que además, frente a cualquier crítica, responde con tanta soberbia, por no hablar que, como ha dicho Mariola, se entrega a los brazos de Vox y adopta postulados de extrema derecha, en algunos casos con la inmigración, ¿no? Y luego, en relación a la declaración de Pradas hoy, hay que dejar que la justicia actúe y que el tiempo esclarezca qué es lo que ha sucedido, pero hay un hecho jurídico que adquiere cada vez mayor solidez y que tiene consecuencias penales potencialmente muy serias, y que ha puesto la jueza de Catarrocha sobre la mesa, y es que hubo una alerta errónea y tardía. Por tanto, la estrategia del Partido Popular, como señalan diversos medios hoy, entre ellos El País, de que Pradas va a tratar de exculparse a sí misma pero sin incriminar a Mazón, me parece muy difícil, porque las posibilidades de desviar la atención fuera de la Generalitat, de incriminar a otros, se ha ido estrechando cada vez más, ¿no? Cada vez más hay pruebas de que las instituciones dependientes, la Administración General del Estado, la EMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar, sí que facilitaron información. Y luego existe otra posibilidad, y es que Pradas, en lugar de, digamos, apuntar hacia afuera, apunte hacia abajo, ¿no? Hacia los técnicos del CECOPI. Y esto, además de parecer una estrategia poco elegante, porque que tu superior te eche la culpa es feo, ya creo, en general, de cualquier cosa, pero además yo creo que es muy complicado en unas administraciones tan centralizadas como en España. Es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Lo único que sabemos es que Pradas tiene mucha presión
presión encima y mucha información, el registro de las llamadas y los mensajes intercambiados con Mazón esa tarde, etcétera. Y eso es una combinación explosiva, ¿no? Si ayer oímos a Gerard Piqué hundirse ante el juez por una cuestión grave pero anecdótica en comparación con esto, pues imagínate el infierno por el que estará pasando Pradas, y no lo comparo evidentemente con el infierno que sufren las víctimas, que es absolutamente incomparable, pero sí que es verdad que estará en una situación muy angustiosa, y aunque los expertos dicen que hay que tener paciencia porque estamos en una fase preliminar, que en un juicio oral todo puede pasar, que allí a lo mejor podrían llegar a un acuerdo con la Fiscalía, sí que es cierto que estamos ante una gran incertidumbre y que es casi imposible saber lo que va a pasar cuando una persona está sometida a una situación tan angustiosa y bueno, por su propia responsabilidad, ¿no? Pero muy angustiosa, ¿no? Y que además la jueza ha considerado que ella era la máxima autoridad de la política de emergencias de la Generalitat Valenciana esa tarde. Mira, uno de los elementos vinculados con la dignidad de las personas y también con un ejercicio honorable del liderazgo tiene que ver con la asunción de las consecuencias de tus actos. Y yo, honestamente, no es que no tenga empatía con quienes hoy tengan que acudir a los juzgados a dar explicaciones. Es que creo que el liderazgo va de esto. El liderazgo va de enfrentarte a una situación tan compleja como la de esos días a partir de la información que te trasladan los técnicos, y es evidente porque está ya reflejado en los autos que conocemos ya del juzgado, que había información más que suficiente para poder tomar decisiones a tiempo que hubieran mitigado los daños personales y los daños quizá materiales menos. Mitigar, nadie está hablando de que la catástrofe natural nos hubiera arrasado con muchas cosas. Bueno, pues hoy tendrás que asumir las consecuencias. ¿Que eso implica responsabilidades penales? Lo decidirá el juez. Pero ya hay autos, es decir, ya hay pronunciamientos en esta fase de instrucción que apuntan maneras, desde luego, a la apertura de un juicio oral. Lo veremos, porque tampoco se trata aquí hacer de análisis prospectivo, pero todo invita a pensar que juicio oral habrá. Ya veremos con qué resultados, pero desde luego las responsabilidades penales, quien está todavía hoy liderando malamente porque no puede salir a la calle sin que le recuerden dónde estaba el 29 de octubre, las responsabilidades penales políticas todavía no se han depurado. Veremos, y también si es esa la estrategia, como ahora decía Víctor, si apunta hacia arriba y dice que la responsabilidad era del presidente de la Generalitat, sí, como considera la jueza, ella es quien estaba al frente de la emergencia, porque es quien estaba, es la consejera de emergencias, y luego en lo de intentar echar la responsabilidad a los técnicos, pues suerte con eso, si esa es la estrategia judicial, porque, por ejemplo, no solo los técnicos advirtieron desde primera hora, nosotros escuchamos aquí en la SER, pudimos compartir publicar la grabación en la que el técnico responsable dentro del CECOPI le explica cómo funciona, cómo sería enviar la alerta, a pesar de que, recordemos, Salomé Pradas es la mujer que dijo que ella se enteró de que había el sistema de enviar alertas a las 8 de la tarde, cosa que luego dijo que, bueno, en realidad no había sido así. Por supuesto que no había sido así porque a ella le plantean en esa reunión del CECOPI la posibilidad de enviar la alerta bastante antes. Pero, decía antes Campos también, hay un momento, una hora en la que no sabemos qué ocurrió en el CECOPI. Que, por cierto, más de una hora, es lo que, según el listado de llamadas que dio el propio Carlos Mazón aquí en Madrid, que eso no lo dio en Valencia, donde se lo estaban pidiendo los partidos en la sede del Parlamento Valenciano, estuvo sin llamar con nadie que estuviera dentro del CECOPI. Y tampoco llamó a ningún alcalde de la zona cero, de la zona afectada, según la lista de llamadas que dio después de mucho renunciar a hacerlo el presidente Carlos Mazón. Alfonso Ojea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, ¿cómo estamos? Hablando de declaraciones judiciales, ayer la del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para decir básicamente, Alfonso, dos cosas. Una, que paga un alquiler de 5.000 euros por el piso, por el ático de arriba del piso en el que vive Isabel Díaz Ayuso, que es casi un favor, ¿no? Vino a decir que el asesor fiscal le hizo el favor de comprarle el piso con opción a compra y entonces él le paga ese alquiler. Y luego, las razones que dio Alfonso por las que compró por $500.000 de euros una empresa que no tenía ningún valor, que es de la mujer del presidente de Quirón Prevención, que es una de las empresas filial de una de las empresas que recibe adjudicaciones millonarias de la comunidad, y que es lo que la Fiscalía sospecha que pudo ser una comisión, aunque él lo negó ayer. Sí, él lo que dijo ayer es que la abona $500.000 de euros a ese directivo de Quirón Prevención, una de las empresas que tiene
esta gran empresa que es Quirón en la salud, evidentemente pagó $500,000 porque dice que esa empresa, que entonces se llamaba Círculo de Belleza y que estaba dedicada sobre todo a temas de depilación corporal, pues que tiene una red impresionante de distribuidores en todo el territorio nacional, que puede colocar los productos de las empresas que tenía anteriormente Alberto González Amador. Bueno, simplemente dijo que tiene 400 farmacias, pero tampoco entregó la información que confirme directamente eso. Entregó otros informes, y que ese $500,000 que abonó supone la valoración que se hace de cualquier empresa. Bueno, pues ese $500,000 es esa potencia, por así decir, de distribución que tiene por esa red, ¿no?, en todo el territorio nacional. Bueno, $500,000 que evidentemente la Fiscalía, como tú bien has comentado, considera que es un pago oculto, subrepticio, para abonar una comisión irregular por la venta de una operación de mascarillas en la peor parte de la pandemia. Claro que también el novio de la presidenta regional madrileña dijo que los 2 millones que cobró de comisiones por esa operación de compraventa de mascarillas y de otro material anti-COVID es una comisión normalita. Eso dijo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué decisiones toma la jueza Inmaculada Iglesias en los próximos días con respecto a esta segunda pieza separada. Y como tú comentabas, en torno al famoso ático que está situado en ese edificio del madrileño barrio de Chamerí, justo encima de la casa de la que es propietario Alberto González Amador, pues que se lo compró Javier Gómez Fidalgo, que por cierto el día 6 de mayo también va a declarar en condición de investigado. Es el asesor fiscal, el abogado fiscalista que tiene el novio de la presidenta madrileña. Se lo compró porque tienen una magnífica relación desde hace 3 años, desde el 2022. Él no podía adquirirlo porque no tenía dinero, acudió a su rescate Javier Gómez Fidalgo y se lo alquila mensualmente por 5.000 euros cada mes. La verdad que estos son asesores fiscales y no los que tenemos tú y yo, José Luis. Ojea, gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Quisiera acabar, Alberto, con un testimonio que se produjo ayer en Hora 25, pero antes un flash rápido desde Valencia, porque ha llegado también a la ciudad de la justicia Emilio Argüeso. Adrián Sánchez. Se acaba de entrar más de 2 horas y media antes de cuando está citado a declarar Emilio Argüeso. Ha entrado también con una nube de periodistas que le hemos preguntado, pero no ha respondido a nada. Ha dicho que hablará cuando salga y que todavía no sabe si responderá a todas las partes que están en este caso que investiga la gestión de la Dana. Por tanto, ya están dentro tanto Salomé Pradas, que declara a partir de las 10, como Emilio Argüeso. Adrián, gracias. Un saludo. Y os decía que quisiera acabar el abierto con la entrevista que ayer Aimar le hizo a Josep Lluís Trapero, que fue el mayor de los Mossos cuando los atentados de la Rambla y de Cambrils, que fue el mayor de los Mossos durante el procés, el referéndum del 1 de octubre, por lo que luego fue juzgado en la Audiencia Nacional, y contó cómo lo vivió él, cómo se sintió durante el juicio, casi que estaba dentro de la cárcel, que ha tenido que pasar por 190 sesiones de psicólogo. Les recomiendo que recuperen, si pueden, la entrevista en cadenaser.com, porque Trapero respondió a Aimar y contó cosas como esta. ¿Usted llegó a pensar en entrar en la cárcel? ¿Llegó a Sí, verse no, dentro? a pensar no. Yo sentí que estaba en la cárcel. Es muy diferente. Yo olía la cárcel, se lo juro por mi madre, en la terraza de mi casa. Yo estaba en la cárcel. Eso es así. Y no se lo digo a usted hoy aquí, es algo que viví un día y otro, y otro, y otro, y otro, y que me hace sentir, y se lo digo también, empatía por personas que a lo mejor sí que haciendo cosas se ven inmersos en esos procesos eternos, que creo que no es justo. Es decir, una persona tiene que responder ante sus hechos y asumirlos, pero luego hay castigos gratuitos. Yo lo viví, pero es que es tan gratuito también para personas que, habiéndolo hecho, no hay derecho a que vivan esos procesos. Y lo que eso supone, y que a veces algunos se los ha llevado por delante. ¿Llegó a preparar a su entorno, a su familia, para la posibilidad real de entrar en prisión? Bueno, es que era bastante obvio. Hay momentos que era lo que veíamos que iba a pasar. La primera entrevista, les decía, en 4 años, anoche Trapero en Hora 25. Estoy aquí en mi casa muy aburrido, pasando como un tonto las horas sin sentido. Estoy aquí en mi casa tan aburrido que ya no sé lo que hago ni tampoco lo que
Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenos días. Vosotros diréis. Pues argentino va la cosa hoy. Porque, sí, señor. Bueno, Andrés Neumann, el escritor, ha hecho un libro. Para mí no es fácil hacer un libro sobre una vida. Hacer una novela sobre Además una que vida. junta biografía, novela, Sí, varias cosas. Varias cosas. Entonces lo que ha hecho en Hasta que empieza a brillar, que es una novela sobre la vida de María Moliner, la autora del Diccionario del Uso del Español, es una auténtica maravilla. Estos libros que empiezas y te lo bebes. Sí. Es que no puedes parar. Y además el personaje es maravilloso. Te cuenta la historia de medio siglo XX a través de la vida de María Moliner. Es una maravilla de libro que vamos a tener y vamos a disfrutar a partir de las 10. También vamos a disfrutar con las llamadas de los oyentes al 900 100 800, porque siempre les pedimos que esos libros que le han apasionado a lo largo de su vida nos lo recomienden a partir de ya. Ya pueden llamar al 900 100 800 para reservar su turno para recomendar libros que vamos a oírle a partir de las 10 de la mañana. Esperamos sus libros, 900 100 800. Y a partir de las 11 con Fernando Neira, puro saxo. Me gusta esa leyenda para él. Vamos a contar algunas historias. Por ejemplo, vamos a repasar toda la música vinculada a una serie emblemática de White Lotus que el pasado lunes terminó la 3ª temporada. No sabemos si va a haber más temporadas, pero sí vamos a saber qué música le ha acompañado durante esas 3 temporadas. Y después, gran personaje, Ariel Roth, va a estar con nosotros porque acaba de reeditar un doble vinilo de un memorable concierto en 2001 grabado a las afueras de Madrid y que lleva por título En vivo mucho mejor. Nos lo va a contar y nos lo va a cantar como siempre aquí en el Hoy por Hoy. Qué maravilla, ¿no? Andrés Neumann, Ariel Roth. Ahora viene lo peor. Bueno, y hablando de Ariel Roth, después tenemos la auditoría con Héctor Albizua. Y digo hablando de Ariel Roth porque esta es una sección que solo se puede escuchar con mucho tequila encima. Pero bueno, se hace un poco de bola, pero en fin, tiene que haber un poco de todo. Pero si luego te encanta. Me gusta, pero tiene mucha maldad, entonces hay que darle... tú no. Son chupitos de maldad. Tú no, tú eres todo soy bondad. Más bueno. Todo bondad. Soy más bueno. Por eso no quieres acompañarme la semana que viene y te has pedido vacaciones. Es que no puedo, tengo fútbol sala toda la semana. Bueno, de momento yo voy a despedir a nuestros tertulianos de esta mañana, que seguro que tienen fútbol sala y otras actividades. Mario Urrea, Nacho Corredor, Víctor Lapuente, que tengáis un buen fin de semana. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.